Yo no creo que cambie la tendencia. Creo que Boston es ampliamente favorito y no me sorprendería incluso si gana 4 partidos consecutivos. Perdón a los fanáticos de los Knicks de Nueva York, eh, pero creo que esa frase que dice Juli es tan real como una frase que me vuelve loco, ¿no? Viven y mueren por el triple. Hay una delgada línea entre decir, este es mi estilo de juego y no lo negocio, y ser terco. Yo lo pongo en perspectiva nada más. Antes de la postemporada pasada, los Celtics siempre tuvieron esta aura de ser pecho fríos. No te estoy diciendo que Nueva York va a ganar. Yo coincido con Chelo y con Sebas, pero sí creo que Nueva York puede llevar esto a 6 o 7 juegos. Otro factor que me parece importante, y por eso vemos que por primera vez los juegos en esta segunda ronda todos los ganan los visitantes, y no sé si pase, compañeros, por el tema del cansancio y el tema del ritmo, ¿no? Viene Nueva York de una serie de 6 partidos, de tener menos descanso que lo tuvieron los Celtics. Tal vez no se marca tanto en esta serie, sí, tal vez en la de Oklahoma frente a los Nuggets, que se alarga a 7 juegos. A mí me hace pensar, compañeros, que esta es una serie que se va a ir a la larga, la de Denver contra Oklahoma City, y ojo que de esta serie puede salir el campeón de la NBA, de ese Sin tamaño. duda. O sea, Denver nos ha mostrado, este es un equipo que fue campeón hace un par de campañas, ¿no? Y que esta ha sido una de las mejores temporadas para el Joker, eso es innegable. Básquet IQ de segunda ronda, les mandamos un abrazo. Aquí estamos Julia, Chelo, Sebas y Toño con todo lo que hay que platicar de esta serie. Esto está cambiando, estamos grabando el miércoles por la mañana, el miércoles 7 de mayo, así que no vamos un poco con los temas en general. Vamos a comenzar con la serie de los Knicks y los Celtics. No sabemos qué va a pasar esta noche. Lo que sí sabemos es que existe el factor Jalen Brunson, y sea como sea, por lo menos Nueva York ya se va a llevar la ventaja de localía al Madison Square Garden. Cuando tengamos el juego 3, veremos si es en un 2-0 o es en un 1-1. Julia, primero contigo, porque las damas primero, y la que no viene de negro, la única que no viene de negro al show hoy, va primero. Con lo que le quieras entrar a esta serie, es obviamente una serie histórica en la liga, y Nueva York hizo algo gigantesco en el primer partido. Ay, pues nada, a ver, creo que nos tenemos que ir rapidito porque somos muchos, habrá muchos puntos de vista, así que algunos bullets nada más. A mí me parece un partido de muchísimo esfuerzo de los Knicks, ¿no? Nosotros lo platicamos en las transmisiones de quién pone el esfuerzo. Era un equipo que llegaba como el underdog, era un equipo que incluso lo platicábamos en la previa de esta serie, la posible barrida de Boston, ¿no? Era favorito en los Celtics por 9 puntos en este partido. Llegan a estar arriba por 20, explotan en ese segundo cuarto y se arma una remontada de los Knicks, cuando además no tuvieron la mejor versión tampoco de Karl Anthony Towns, que se va por 4 faltas personales, lo tienen que sentar, no es un buen partido de Cat, y ahí es cuando brilla la figura de Jalen Brunson, que incluso en el suplementario comete algunos errores, ¿no? Se permite la remontada, permiten Boston 2 triples en el tiempo suplementario, y ya de ahí solamente para Nueva York era gestionar y mantener esa ventaja. Un equipo de Boston que lo sabíamos, vive y muere con el triple, y en este caso murió con el triple en este primer juego de la serie. La cantidad de triples fallados, la cantidad de intentos de larga distancia fue una absoluta locura para Boston. Intentaron 60 triples, ¿no? Y venían de una serie frente al Magic donde habían impedido que Boston tirara tanto el triple. Realmente Nueva York no lo hace tanto, pero fallan mucho. Fallaron 45 triples. Es una absoluta locura. Mueren con la suya, mueren con el triple. Y más que hablar también de Jalen Brunson, en otro bullet que nada más me gustaría anotar también sería OG Anunoby, ¿no? Cuando hablamos del factor importante y cuando hablamos de los minutos de este equipo que se ha dicho durante toda la temporada y que es el sello de Thieves, fueron 51 minutos de Mikal Bridges en este juego, ¿no? Se mantiene con la suya Thibs, y se mantiene también no solamente los minutos, sino la química y el entendimiento que le da eso a los titulares de este equipo. No van a cambiar las tendencias en la serie, ¿no, Sebas? Es decir, los Celtics fallaron los triples, pero en lo largo de la serie es algo que por una buena razón va a tener preocupado y ocupado a Nueva York. Yo no creo que cambie la tendencia. Creo que Boston es ampliamente favorito y no me sorprendería incluso si gana 4 partidos consecutivos. Perdón a los fanáticos de los Knicks de Nueva York, pero creo que esa frase que dice Juli es tan real como una frase que me vuelve loco, ¿no? Viven y mueren por el triple. Hay una delgada línea entre decir, este es mi estilo de juego y no lo negocio, y ser terco. Si vos estás arriba 20 puntos,
conformarte con lanzar puros triples no es inteligente. A mí no me importa que esa sea tu carta de presentación. Entonces, tus mejores jugadores no entran en ritmo si no tienen un día certero en la oficina, y Jaylen Brown, Jason Tatum no terminaron teniendo nada. Y eso es a mí lo que dicen Mazzulla Ball, muchos triples, récord, por cierto, las cifras que mencionaba Julia son récord, tanto los triples intentados como los triples fallados en un partido, en la historia. Y este es el partido que puedes poner una carta de presentación a los jugadores de la vieja escuela que odian que lancen tantos triples y decir, ¿por qué no te gusta el básquetbol moderno? Por este partido. Y lo pueden mostrar así. Pero a mí lo que más me llama la atención es la carencia de inteligencia, situacional por parte de Boston. Estás arriba 20, lleva la pelota a la pintura, forzar contacto y el margen de error del equipo que está debajo se hace tanto menor. Si seguís lanzando triples, puros triples, que sabemos, podés tener un buen día en la oficina y les ganás por 40 puntos, o les das la excusa perfecta para que vuelvan al partido. Algo es cierto de los Knicks, no hay mejor equipo en el clutch, no hay mejor jugador en el clutch, por eso ganó el premio Jalen Brunson, y si el partido está parejo, los Knicks van a tener su posibilidad. Pero la disparidad de talento entre ambos equipos, a mi juicio, sigue siendo muy grande, y creo que Boston solo puede mirarse al espejo y entender que cada partido es su mundo, y que por más de que tengas una carta de presentación, una identidad, esa identidad, dependiendo cómo va el partido, puede, o al menos debería, alterarse. Que son grandes discusiones, Sebas, la de si van a cambiar las tendencias y si los equipos deben de mantenerse tan fieles a su filosofía, porque quizás este es el gran tema de lo que hemos visto, o este es el gran tema del corte que tenemos hasta el momento. Todas las series 1-0 y la de Pacers 2-0, porque no ha ganado un solo equipo local. Tenemos que ir un poco serie por serie, pero eso es increíble y es un gran tema que también aplica para Oklahoma y los Nuggets, de si un equipo tiene que mantenerse tan fiel a su filosofía. Lo digo por Oklahoma y la forma en la que jugaron a las faltas y a los tiros libres en la recta final de ese juego 1 que perdieron. Pero antes de eso, Chelo, tu comentario, introducción en este Knicks contra Celtics, lo que te ha dejado, pues más allá de lo que va a pasar en el partido del día de hoy, porque esta historia va a cambiar rápido, pero el hecho de que Nueva York ya se robara esa ventaja de la localía. Sí, yo sigo sosteniendo, Toño, compañeros, que Boston es el favorito en esa serie, que es una plantilla mucho más profunda si nos vamos hombre por hombre, yéndonos también hasta la banca. Y yo puedo entender que un head coach no se salga de ese estilo de juego. Se sabe que este es un equipo que tira muchos triples, ¿no? Y que ya les dio un título, jugar bajo esta filosofía y con prácticamente este mismo roster. Pero también yo diría que fue un juego demasiado obstinado para ellos. Si usáramos una expresión tal cual, fueron obstinados a partir de esa ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto, que es imperdonable dejarla escapar. Creo que Joe Mazzulla se lleva una enorme tarea a partir de este partido. Hay que aprender de los errores cometidos ante un equipo como los Knicks, que bien lo decía Sebas, hay jugadores que en el clutch como Jalen Brunson marcan esa diferencia grande y es un juego de postemporada. Por eso considero que se lleva una tarea muy importante Joe Mazzulla a partir de esta derrota y que no pueden darse el lujo, que no va a ocurrir. Ojo, no estoy diciendo que Boston se salga de su estilo de juego, porque van a seguir tirando triples, porque es la marca de la casa, pero no van a volver a fallar 45 triples en un partido. Eso no es. parece. Y sobre la marcha, si eso ocurre en pleno partido, el ajuste tendrá que llegar y buscar otras variantes para encontrar la canasta rival y no depender solamente de la larga distancia, ¿no? Sí, ¿por dónde pasa lo de Nueva York, Julia? Porque Sebas ya dio su opinión bastante clara. Para Sebas puede ser, no dijo que va a ser, pero dijo que no lo sorprendería, ¿no es cierto? Que Boston, términos de talento, ganara 4 seguidos y esto terminara en 5. Chelo también ha dicho que los Celtics son favoritos. ¿Por dónde pasan, Julia, entonces, las oportunidades para los Knicks? Por algo son uno de los mejores, ahora oficialmente 8 equipos de la temporada, por lo menos que siguen con vida. A ver, sí hay mucho orgullo, sí hay mucho chip on the shoulder, ¿no? Como dirían en inglés, para este equipo de Nueva York. Y quién sabe, antes de, yo lo pongo en perspectiva nada más, antes de la postemporada pasada, los Celtics siempre tuvieron esta aura de ser pecho fríos. No te estoy diciendo que Nueva York va a ganar, yo coincido con Chelo y con Sebas, pero sí creo que Nueva York puede llevar esto a 6 o 7 juegos. Sí, contrario a la barrida que muchos veían venir, ¿no? En esta serie coincido con los tres. Yo también creo que Boston va a sacar la serie, pero creo que puede complicárseles más de lo que creían entrando a esta segunda ronda. Otro factor que me parece importante, y por eso vemos que por primera vez los juegos en esta segunda ronda todos los ganan los visitantes, y no sé si pase, compañeros, por el tema del cansancio y el tema del ritmo, ¿no? Viene Nueva York
de una serie de 6 partidos, de tener menos descanso que lo tuvieron los Celtics. Tal vez no se marca tanto en esta serie, sí, tal vez en la de Oklahoma frente a los Nuggets, que se alarga a 7 juegos la serie de Denver frente a un equipo de Oklahoma que venía muy descansado de una semana tras esa barrida frente a Memphis. Eso podría ser un factor en el tema de ritmo, pero yo me quedo con la energía, con el juego físico y también porque creo que Nueva York lo que hace muy bien es complicarle los triples a Boston, no en el sentido de que no los tire, sino que no los tire de forma cómoda, no tener tan buenas vistas al aro, y creo que de ahí vienen las fallas también en este primer juego, ¿no? 45-60 es un número impresionante, como dice Chelo. Tal vez no vuelva a pasar, ¿no? Está ahí la tarea para Matsula, no van a volver a fallar 45 triples, pero lo hacen muy bien también limitándolos en las asistencias, ¿no? En esa movilidad de balón para que el triple ya no sea tan cómodo para Boston, al menos así fue en ese juego 1. Un equipo de Nueva York que también puede imponer no solamente la energía, sino el juego físico, algo que no le es tan cómodo a los campeones de la NBA. A partir de ahí y a partir de la química que tienen sus titulares y de los actores de reparto, ¿no? Hemos hablado de Jalen Brunson, hay que hablar de que tenga una muy buena noche Karl Anthony Towns, hay que hablar de lo que de lo que aporta Josh Hart, de lo que aporta OG Anunoby en el costado defensivo, especialmente un equipo que no tiene una profundidad, una rotación tan amplia como la tiene Boston o como la tiene el equipo del Thunder, pero que también con una buena noche de McBride, Mitch Robinson no tiene un buen juego 1, hay que decirlo también, cuando tuvo que venir en el lugar de Karl Anthony Towns, cuando tenía que ir a la banca Cat, dependen de eso, no es mucho más, no vas a esperar mucho más de Campaign, claro. Tampoco de Achua, tienes una rotación realmente de 7 jugadores, pero cuando los actores de reparto aparecen y vuelven, hacen que sea menos dependiente tanto de Jalen Brunson como de Karl Anthony Towns, yo creo que los Knicks podrán dar una pelea, no lo veo como para que les alcance para eliminar a los Celtics y avanzar a unas finales de conferencia. ¿Algo para cerrar aquí, Sebas, o abrimos el tema de los visitantes? Como quiera, yo la razón por la cual pienso que gane Boston, y ojo, esto es deporte, ¿no? Pero Boston le había ganado 8 de los últimos 9 partidos a New York y no es un buen emparejamiento particular para Nueva York. Y por alguna razón en los 4 enfrentamientos de temporada regular, New York fue por debajo de las cortinas y le daba demasiadas libertades a los tripleros de Boston. Que no tuvieron su día en la oficina, está claro. Karl Anthony Towns te aporta en ataque, en defensa yo creo que sufre un poco más, por eso Mitchell Robinson para mí va a ser importante en esta serie. Y Jrue Holiday es uno de los mejores defensores y podés emparejar a él con con Jalen Brunson. Si bien Jalen Brunson va a conseguir sus puntos y va a ser vital en los momentos cruciales, yo creo que no es un buen emparejamiento en sí para el equipo de New York. Y ahí me preguntan a mí, chicos, yo si veo el equipo de los Knicks del año pasado y esta versión de los Knicks, veo a esta versión menos sólida que la del año anterior. A mi criterio, con distintos nombres propios, uno pudiese alegar más talento este año, es una unidad menos confiable o es un equipo menos confiable esta versión de los Knicks a mi juicio con respecto a la del año anterior. Ahora, Sebas, ¿por qué están ganando los visitantes? Para mí es contraintuitivo estar de acuerdo un poco en la afirmación que dice Julia. Bueno, no es que sea tu afirmación, Julia, es una realidad, ¿no? Que los equipos que ganaron, en lo general, en esta primera muestra, en las cuatro semifinales, son los equipos en general que venían más descansados, ¿no? Pasó con los que ganaron, perdón, los que venían menos descansados, ¿no? Es un tema de ritmo, pasó con Denver, es muy claro, también del otro lado del país, pero para mí es contraintuitivo pensar eso, o sea, no es fútbol. En el básquetbol, los equipos quieren llegar descansados. En esta liga es cierto, los jugadores están acostumbrados a jugar cada 2 días, incluso pegado, ¿no? Pero jugar, descansar, jugar. Aunque eso implique un viaje en medio. Para eso tienes una temporada de 82 partidos y realmente es el ritmo al que están acostumbrados estos jugadores. Pero para mí es contraintuitivo decir que no prefieren venir descansados. Y no es que lo diga yo, lo dicen ellos. Los jugadores sí prefieren venir descansados. Entonces, Sebas, ¿cómo diablos tuvimos 5 partidos en los que solo ganaron los visitantes? Es curioso. Yo pongo a dormir la teoría de que llegan más descansados porque, no sé, Golden State fue a 7 juegos, se lesionó Steph Curry, igual ganaba el primer juego. Entonces, por supuesto que ayuda, que prefieren llegar descansados, pero estos deportes y sobre todas las cosas, estos son emparejamientos. Por ejemplo, querías ir a Denver y Oklahoma City. Yo vengo sosteniendo hace tiempo que a mi criterio el único equipo que tiene la posibilidad de eliminar a Oklahoma City en el oeste es Denver. Y es por una cuestión de que es quizás la única ofensiva en la conferencia del oeste que pueda anotarle puntos a una increíble defensa que tiene el equipo de OKC. Este señor, para el Empino, creo que lo va a ganar.
pero fui afortunado, uno de los 100 afortunados de poder votar por el premio, y voté por Jokic porque a mi criterio ha tenido una de las mejores temporadas de la historia, y su primer partido no hace más que confirmar el talento que tiene, cómo influye el juego. Claro, no tiene margen de error, Denver solo puede ganar un tiroteo de puntos porque su defensiva no es confiable, pero Jokic, Murray en ese nivel, y evidentemente Aaron Gordon crecido, porque no es la primera vez que gana un partido sobre final, fueron lo ideal para que Denver se robe un partido en condición de visitante. ¿Ayudó el descanso? Y puede ser, pero yo creo que más que el descanso es que es un emparejamiento que a ellos les sienta bastante bien, y en la temporada regular incluso OKC se vio complicado por Denver también, o sea que no es casualidad, no, OKC es favorito, pero si hay un equipo que los va a derrocar es quizás el de los Nuggets. Chelo, si tienes alguna teoría de los visitantes, te escuchamos con gusto. Y luego también entrale al tema de los Nuggets, que Julia y yo vamos a transmitir esta noche el juego 2, igual un poco en líneas generales, ¿no? El gran panorama para no matar lo que estamos diciendo con el juego 2. Un gran panorama, Chelo, como nos ha dado Sebas. Sí, mira, Toño, yo no creo que haya tampoco una teoría particular, ¿no? Porque coincido con que todos los equipos quieren llegar descansados después de una temporada tan larga, eso es una realidad. Yo se lo atribuyo, hay que ir partido a partido y hay que ir equipo por equipo y revisar cada emparejamiento de manera muy detenida. Para mí esa es la lectura. Sobre el tema de Nikola Jokic, a ver, es una realidad. Para mí, él debe ser, en estricto sentido, el MVP de la temporada, aunque creo que la distinción va a ir sobre Shai Gilgeous-Alexander, pero ha sido conversaciones en otras ediciones de Basket IQ. Para mí el enfrentamiento está hecho para lo que vimos en el juego 1 y lo que nos espera por el resto de la serie. ¿A qué me refiero? Esa defensa de Oklahoma City es una locura por la profundidad que tienen prácticamente todas sus líneas, más el factor de Shai Gilgeous-Alexander, que de ninguna manera arrojó malos números en el juego 1. Fueron 33 puntos para Shai y hubo doble para Shai en el primer juego de esta serie. Pero hay que partir también de lo que el Joker es capaz y de lo que esta línea de jugadores también es capaz. O sea, partir de ese enfrentamiento a mí me hace pensar, compañeros, que esta es una serie que se va a ir a la larga, la de Denver contra Oklahoma City. Y ojo que de esta serie puede salir el campeón de la NBA, de ese Sin tamaño. duda. O sea, Denver nos ha mostrado, este es un equipo que fue campeón hace un par de campañas, ¿no? Y que esta ha sido una de las mejores temporadas para el Joker, eso es innegable. Y el nivel al que está jugando Jamal Murray y la definición que tuvo Aaron Gordon en la línea en el último momento de aquel partido, del juego 1, yo pondría todo eso en la conversación para darle argumentos a Denver un año más ante un equipo que desde el día 1 pintaba para ser el mejor de la temporada regular. Y así fue como el de Oklahoma City. Julia, Championship Pedigree lo llaman en las conversaciones en inglés, ¿no? Lo que tiene Denver para haber sacado especialmente ese juego 1. Sí, y lo hemos hablado, ¿no? El tema de la experiencia, cuando hablamos de estilos diferentes, no tanto de estilos, sino de disponibilidad verdaderamente en el roster. Hablamos de un equipo de Oklahoma, como ya lo ha dicho Chelo y como lo ha dicho Sebas, con mucha profundidad, con una segunda, tercera unidad importante, que vienen, que aportan energía, que juegan a lo mismo. Los Nuggets dependientes de una buena versión de Russell Westbrook, que afortunadamente la han encontrado tanto en el juego 7 de la serie de primera ronda como en este primer juego también frente al Oklahoma City Thunder. Sigue siendo factor. Westbrook puede ser un factor también a la contra. Y él mismo lo decía, ¿no? Yo siempre voy a explotar, ¿no? Tal vez voy a explotar con un turnover, tal vez va a ser una pérdida de balón, tal vez voy a fallar un layup, pero también puedo explotar en el buen sentido de la palabra, y lo ha hecho así, al menos en los últimos 2 juegos en esta postemporada. Cuando hablamos de un factor X, a mí me gustaría también mencionar, ya hablaron de Jokic, ya hablaron del MVP, ya hablaron de Shai Gilgeous-Alexander. Yo quiero hablar de Christian Braun, porque lo que hizo Christian Braun en el juego 7, anulando totalmente a James Harden, lo hizo también por momentos en ese juego 1, defendiendo a Shai Gilgeous-Alexander, ¿no? Es un jugador que sabe además correr la cancha, ha sido muy importante, ha traído la energía. Él es, si no me equivoco, el que además se queda con ese rebote después de que Chet Holmgren falla los tiros libres y empieza a correr la cancha Denver, ¿no? Cuando estaba el balón en las manos de Russell Westbrook, empezó la preocupación, incluso en redes sociales ya se han hecho virales algunas reacciones de los aficionados de los Nuggets, ¿no? Decir, no se la den a Westbrook. Y Westbrook finalmente termina poniendo la asistencia para que Aaron Gordon vuelva a poner un game winner en esta serie, como ya lo hizo contra los Clippers. Y bueno,
Yo creo que me iría, si tuviera que hacer también bullet points en eso, ¿no? No creo que Oklahoma sea tan fácil de vencer ya en el juego 2 que nos toca transmitir el día de hoy. Esto puede ser totalmente obsoleto cuando lo estén viendo, pero serán uno de los factores de la serie. Creo que el que queda retratado además es Holmgren, no solamente por los tiros libres, sino porque es el que llega a defender a Aaron Gordon en el perímetro. Entonces queda retratado en los dos costados de la duela y lo sabemos no solamente en esta segunda ronda, en la primera ronda, en la postemporada, el tema son los detalles y Oklahoma lo deja escapar en esas últimas posesiones y en esos últimos minutos. Los detalles y la experiencia, ¿no? Queremos ver en Chet Holmgren, creo, una superestrella por el equipo en el que está, pero Chet básicamente está en su segundo año como profesional. Y enfrentar al mejor jugador del mundo lo ha exhibido. Yo estoy de acuerdo contigo en defensa. Sí. Contestó mucho mejor los tiros, los compitió mucho mejor y está mejor armado, tiene mejor hardware, ¿no? Isaiah Hartenstein para competir de lo que tiene Chet Holmgren es otra vez, Sebas, ¿no? Emparejamientos, todo va por ahí. Sí, y creo que necesita OKC también un poco más de Jalen Williams. Yo soy un enamorado de su juego, creo que es un jugador absolutamente extraordinario. Es como la mezcla perfecta de la vieja escuela a la hora de jugar, la calma, la parsimonia, parece que tiene todo el tiempo del mundo y después la habilidad de la era moderna. Y creo que él tiene son dos claras para el equipo de OKC. Se vio el impacto que tuvo Alex Caruso cuando estuvo en partido, el costado defensivo cambió el partido drásticamente, pero necesitan un poquito más en ataque. Como se dice, ¿no? A las estrellas no se las puede detener, se las puede limitar. La buena noticia para OKC es que Denver tiene un solo camino y tiene que ganar tiroteos de puntos. Es la única manera en la cual puede ganar esta serie. Entonces, asumiendo que Denver va a anotar sus puntos, necesita un poco más en ataque, creo yo, de esas dos piezas particularmente. Jalen Williams, Chet Holmgren, sigo pensando que OKC es el mejor equipo del NBA. Yo entiendo el factor de la experiencia, pero creo que lo hemos usado mucho para vender bajito al equipo de OKC y creo que le estamos bajando un poco el precio a una temporada regular histórica que tuvieron. Así que, no sé, deseo genuinamente que les vaya bien para poner a dormir un poco esa conversación acerca de la experiencia, porque creo que este equipo se lo ha ganado y han sido el fiel reflejo de la consistencia a lo largo de toda la campaña. Bueno, pero hay algo sólido ahí, Sebas. Chet falló. Ya, no tiene mucho caso ¿No? hablar del juego 1, porque estamos en la víspera del juego 2, ¿no? Falló los tiros libres y Gordon encesta un triple gigantesco. Presión sí. sentimos todos, y imagínate, sentimos presión nosotros, ¿qué van a sentir ellos en ese escenario? Pero bueno, a veces viene un desfachatado de 20 años y no tiene experiencia alguna y se crece en el momento del impacto. Entonces le pasan las mejores familias, Toño. Es verdad, tienes toda la razón con eso. Una historia, además, durísima para Aaron Gordon, una historia de vida personal. Este mes de mayo se cumple un año de la muerte de su hermano mayor. Su hermano, un basquetbolista profesional, pasó por un periodo corto en la NBA con Portland, se está cumpliendo un año. Él básicamente se ha hecho cargo de su familia, su cuñada, ahora viuda, tres niños, y realmente es imposible separar al deportista de la persona. Realmente puedes ver, ¿no? Ese fuego interior con el que juega Aaron Gordon. Es una historia de vida durísima. Y él hizo esa promesa, de alguna manera lo dijo públicamente, ¿no? Que él está jugando por dos, y les digo algo, se nota. Alguien, para terminar esta serie, alguien va a levantar, así, que levante la mano el que crea que que Denver va a avanzar. Muy bien. Pasemos ahora con los Warriors, porque se lesionó Steph Curry, Chelo. Se lesionó Steph Curry, pero increíblemente, con todo y que se lesionó Steph Curry, es un tema a largo plazo, por lo menos a largo plazo en términos de esta serie, o mediano plazo. Sacaron el juego 1, Chelo. Sí, y ya está confirmado que Steph Curry no va a estar presente para el juego 2. También ya se ha dado a conocer que no va a estar en el juego 2. Es irreal porque estaba empezando el segundo cuarto cuando Stephen Curry salió lesionado del partido y le alcanza a Golden State para sostener esta ventaja y ganar con muchísima autoridad. Honestamente me sorprendió el devenir del partido por cómo acababa de venir jugando Minnesota contra los Lakers, ¿no? El básquetbol que había mostrado Rudy Gobert, el de Julius Randle, ni se diga, por supuesto, Anthony Edwards, que está atravesando el mejor momento de una carrera profesional todavía joven, pero aquí tenemos que ser justos con las decisiones que esta directiva ha tomado desde hace tiempo
a partir de la llegada de Jimmy Butler. O sea, naturalmente hay un factor diferencial enorme a partir de su llegada y que no tenga que haber una dependencia directa sobre Steph Curry. No digo que al final la diferencia no sea el mejor triplero de la historia cuando del momento clutch se trata. Eso viene por añadidura. Pero si algo ha demostrado el equipo de San Francisco a partir de esta serie, de este partido, es que no solamente es el chef, ¿no? Por supuesto que es una baja que puede impactar muchísimo. Definitivamente la serie, al momento que grabamos esto, que solamente se ha realizado el juego 1, se puede emparejar con una victoria de Minnesota porque tiene los argumentos de hacerlo, y la baja de Steph Curry, por supuesto que pesa en ese sentido. Pero la forma en la que mueve sus piezas Steve Kerr después de la baja de Curry en ese juego 1, pues lo hizo de manera sensacional, de tal manera que le termina valiendo la victoria al equipo de Golden State, pero con una labor que, insisto, viene de meses atrás a partir de los movimientos de esta directiva. Para la primera mitad, Julia, Steve Kerr ya había utilizado 11 jugadores. Para la primera mitad termina usando 12, Guy Santos juega algo al final, pero incluso Pat Spencer es un jugador que tiene su momento de protagonismo en el partido. Y aún sin Steph Curry ya hicieron el trabajo, es decir, ya ganaron un juego en Minneapolis. Sí, justamente veía a Pat Spencer, que a mí siempre me alegra mucho, ¿no? Que la estrella de la Cross esté apareciendo en postemporada y está apareciendo también y se quede en el highlight, ¿no? Sobre todo y en esta rotación que ya mencionabas de Steve Kerr. Me parece también que es una buena noticia para Golden State, no por supuesto que pierdan a su superestrella por la mitad del juego 1 y se perderá el juego 2 por esa lesión de femoral, pero que aún así logren vencer a Minnesota, una versión de Minnesota, hay que decirlo también, muy apagada, ¿no? Sin quitarle el mérito a lo que hace Golden State, a lo que hace Steve Kerr y a lo que hace Draymond Green, que también se toma muy en serio ante la ausencia de Steph Curry, explotar, fueron 18 puntos de Draymond Green y lo de Jimmy Butler. Es una buena noticia porque sí se llevan la victoria, pero Jimmy Butler, y estaba viendo un video justamente en una parte de ese juego, en la que va a la banca y les dice, no puedo escuchar, estoy muy cansado, ¿no? Hay que recordar cuando hablamos de lesiones que Jimmy Butler se lesiona en esta postemporada, cae muy feo en la serie de primera ronda, se lesiona el coxis, ¿no? Cae mal en esa lesión, que lo que se ha dicho es que tal vez debería haber descansado más o recuperarse de esa lesión, regresa inmediatamente y ahora se le ve muy exigido también en cuestión de minutos, ¿no? Jimmy Butler juega 41 minutos en ese juego 1 contra Minnesota, será algo que deberá considerar también Steve Kerr y que deberán tener especial cuidado, ¿no? Ya en lo que resta de esta serie, la administración de minutos, pero bueno, también me parece que ya es un desgaste importante el de Jimmy Butler. Dan un paso al frente todos ante la ausencia de Steph Curry, el tema también de Buddy Hield, que lo hemos visto ser protagonista, no solamente en las conferencias de prensa, con una gran personalidad, sino también en el último juego, cuando la largan a 7 partidos los Warriors en la primera ronda, el factor X fue Buddy Hield. Es Buddy Hield también importante en este juego 1, sin restar, repito, mérito a todo eso. A mí me parece una versión de los Timberwolves que nadie se esperaba, ¿no? En este primer juego frente a Golden State, una versión muy apagada, un equipo que ha fallado muchísimo el triple, que está tirando muy mal el triple, y una versión que yo creo que los fans de los Lakers esperaban ver en esa primera ronda, ¿no? Esta versión de Minnesota decían, bueno, ¿por qué no nos emparejaron y por qué no nos enfrentaron con estos, ¿no? Estos que les tocaron ya a los Warriors. Esta serie realmente es una de las que más me parece difícil de pronosticar, de predecir, de descifrar lo que pueda suceder. Dependerá del estado de salud también de Steph Curry, dependerá de Jim y de Draymond Green, la experiencia. Si nos vamos a eso que decía Sebas, ya está muy desgastado, por supuesto, está del lado de Golden State. Hay que recordar también que estos Warriors vienen del play-in, ¿no? Vienen del play-in, están en las semifinales de conferencia y ya le ganaron el primer juego a los Timberwolves en condición de visitante. Entonces, ahí está también, ¿no? Nada más lo voy a dejar sobre la mesa. 16 triples fallados consecutivos en la primera mitad para Minnesota. Sebas, ¿tú qué estás viendo en esta serie? Un par de cuestiones. Para ilustrar un poco lo que dice Julia. Sí, decías bien, Antonio, fallaron sus primeros 16 triples y Anthony Edwards falló sus primeros 10 lanzamientos también. Y su entrenador de alguna manera lo responsabilizó ante el ojo público y dijo, él, incluso cuando no está tirando bien, tiene que contagiar la energía. Él es el uno. Bueno, fue el mejor jugador en una serie que incluía a Luka Doncic y a LeBron James en la primera ronda. Entonces, evidentemente la energía tiene que ser mayor.
Sobre Steph Curry, los tendones de la corva, los isquiotibiales son muy complicados, que se pierden muchos partidos, y hay que tener en cuenta, supongamos que Golden State no le va bien en los próximos partidos, entonces se sienten la necesidad, y hay un solo día de descanso del juego 1 al juego 5, después tienen 3 días de descanso después del juego 5, y quizás ahí hay una ventana para Curry. Pero supongamos que lo terminan apurando. No hay que olvidarse del estilo de juego. Nadie corre más que Steph en un partido. Nadie corre más que Steph en un partido. Y si vos estás tocado del isquiotibial, eso va a atentar directamente contra tu estilo de juego. Entonces, yo genuinamente creo que está complicado. Entiendo a Draymond Green diciendo todo lo indicado, y diciendo Jimmy Butler ya llevó a un equipo a una final 2 veces, no vamos a entrar en pánico. Ok. Pero sin Steph Curry, yo creo que la ecuación se pone negra para el conjunto de Golden State, si les soy sincero. No sé si el éxito que ha tenido Buddy Hield es sustentable, y me imagino que mostrará un poco de amor propio a Minnesota. Pero volvemos también a la presión, ¿no? Ahora Minnesota tiene aún mayor responsabilidad de ganar, sabiendo que Curry está tocado. Entonces, ¿cómo afectará eso en la psiquis del equipo de los Timberwolves? Bueno, está por verse, pero es una pena, porque si Curry se pierde múltiples partidos, como en efecto parece va a ser el caso, afecta a la serie drásticamente de cómo la veíamos inicialmente. Es el equipo de los Warriors. Sí, está más completo la llegada de Jimmy, tiene otras piezas, pero sin él ya pasamos de hablar de un potencial candidato a un equipo del montón. Sí, ahora, ¿qué mal hace a ver a Minnesota también, Sebas, Toño, Chelo? ¿Qué mal hace ver a Minnesota que, dices, ahora podrá aprovechar que no tienen a Steph Curry? Bueno, no tuvieron a Steph Curry 2 cuartos y medio, ¿no? ¿Cómo hace ver eso a Minnesota si tampoco pudiste aprovechar que el otro equipo no tuvo a la superestrella? La mente es muy loca, ¿no? Y yo insisto, a veces yo he hablado muchas veces con jugadores y me dice, hay una diferencia muy grande entre encarar un partido sin nada que perder, siendo el underdog, por decir algo, ¿no? Y jugar un partido con la responsabilidad de ganar. Los brazos te pesan un poquito más, la cabeza piensa una décima de segundo más, y veremos cómo responde desde ese punto de vista. Para mí, la Minnesota responde bien desde el punto de vista mental, y Curry se pierde múltiples partidos, entonces los Timberwolves debiesen reencontrarse con su norte, pero sí, fue muy loco ver cómo no había energía, no había nada para el equipo de Minnesota en ese primer partido. Golden State jugó defensa, limitaron a los T-Wolves por abajo de los 90 puntos, los triples fallados tienen todo que ver en eso, y Draymond Green da Minnesota defendió bien también, Toño, igual, ¿eh? Minnesota defendió bien, claro, simplemente no metió. Por eso se definió, digamos, en ese margen. De hecho, ninguno de los dos llega a los 100. Pero para mí, Draymond Green da un juegazo. Draymond Green da un juegazo de los dos lados del balón. Ahí puedes notar la inteligencia que tiene Draymond Green. Yo voy a decir Minnesota porque tengo que decir algo, y porque, como Sebas, creo que no tener, digamos, que 2 partidos por delante a Steph Curry es el mejor jugador de esta serie. Con todo y todo, yo pienso que es el mejor jugador de esta serie. Así que yo voy a decir Minnesota. ¿Qué dicen ustedes? Ay. A ver, ustedes primero. Les voy a copiar la tarea, Chelo y Sebas. Basta bien. Vale, entro el quite. Yo voy Timberwolves. Yo voy Minnesota en esta serie. Minnesota también. Y me asusta que estamos diciendo todos lo mismo. Me asusta mucho. Generalmente pasa lo contrario. Mira, por llevar la contra, yo voy a ir con los Warriors. Y será importante la baja de Steph, y cuántos partidos esta serie se pierda, cómo lo pueda manejar el equipo de Steve Kerr, y lo importante será aquí también ganarle tiempo a Steph Curry para que también pueda regresar a esta serie. Yo voy a ser la única que va a ir con la opción menos favorable, que es ir con los Warriors en esta serie. Pero puede ser, es un equipo también cargado con talento, cargado con profundidad. No los veo en una final de conferencia, pero... Ahora, no pasó en su último campeonato, ¿no es cierto? Nadie estaba viendo a los Warriors llegar a donde llegaron, y aún así lo hicieron. Hay que respetar, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Es más, los 3 de alguna manera, o los 4, estamos pensando que esta va a ser una serie cerrada. ¿O alguien cree que va a acabar rápido? Sí. No. Es más, yo ante la lesión de Curry pensaba que los Warriors avanzaban, aclaro, ¿no? Pero bueno, ya. Todo es fluido. Esta lesión cambia todo. Ahora, Julia, 2-0 los Pacers. The Athletic creó un monstruo, ¿no? Crearon un monstruo. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a los Indiana Pacers fue esa encuesta de The Athletic, esa encuesta anónima, donde ni siquiera sé si era realmente una muestra importante de jugadores una tercera de la parte NBA. de la liga.
O sea, Bueno, ahí ellos está. entrevistaron una tercera parte de la liga. Ahí está, una tercera parte de la liga diciendo que Tyrese Haliburton era el jugador más sobrevalorado. No solamente lo dijo en la duela, en la primera ronda, lo dijo también ya en conferencia de prensa, ¿no? Overrate that, cuando le estaban diciendo, le estaban cantando toda la arena de Cleveland de que era un jugador sobrevalorado. Ahí está la respuesta. Y hace unos momentos hablábamos del jugador clutch, ¿no? El jugador clutch de la temporada, que es Jalen Brunson, y lo importante que es en esos momentos. Lo de Tyrese Haliburton. Me gustaría darle solamente este dato, ¿no? En los playoffs, cuando un equipo está bajo 7 puntos con menos de minuto y medio en el juego, los Indiana Pacers este 2025 están 2-0. El resto de los equipos en los últimos 20 años, el récord es de 1 por 384 derrotas. Eso es lo que han hecho los Pacers en los primeros 2 juegos de esta serie. Algo que también cuando platicábamos en la previa de las series de segunda ronda, tú y yo, Toño, decíamos, bueno, ¿no? ¿A quién le ves posibilidad? Y te voy a dar aquí todo el mérito. Antonio Rodríguez me decía, yo creo que los Pacers le pueden complicar la serie a Cleveland. Y ahí están robándose la ventaja de la localía en los primeros 2 partidos. Jugador clutch, Tyrese Haliburton está 10 de 11 en tiros para empatar o tomar la ventaja en los últimos 2 minutos de juego en esta temporada. Háblame también de un jugador clutch. Ahí está Tyrese Haliburton callando bocas. Ahí está este equipo de Indiana, que ya lo hemos dicho, juega con mucho ritmo, que se equivoca mucho también, que tiene mucha energía. Decirlo también, Cleveland tenía ausencias importantes, ¿no? En ese juego 2, las tenía también ya desde la lesión de Darius Garland, pero se sumó la de Evan Mobley y de Andre Hunter para el juego 2. Aún así parecía que Cleveland lo tenía resuelto, ¿no? Y cuando parece frente a Indiana que lo tienes totalmente resuelto y que solamente tienes que guardar la ventaja en los últimos minutos, viene esa explosión, viene Tyrese Haliburton y a mí me está maravillando lo que están haciendo los Pacers en esta segunda ronda. Yo también opiné que los Nuggets no tenían oportunidad contra Oklahoma, así que mejor me quedo callado y te escuchamos a ti, Chelo. Bueno, a ver, lo de Tyrese Haliburton, por supuesto que cayó bocas, ¿no? Hay que recordar que además en esa noche que definió de manera mágica con ese triple con poco más de un segundo en el reloj, además él anotó 11 de sus últimos 19 puntos fueron en los últimos 12 minutos de partido. O sea, además subirse a ese clutch en un partido donde estás jugando de visita frente a un equipo que, ¿cuántas rachas tuvo Cleveland durante la temporada regular? Sí, es cierto que las bajas, como bien decía Julia, le han afectado a los Cavs en este arranque de la serie, y no son bajas cualquiera. A ver, Evan Mobley, estamos hablando del defensivo del año. Claro. De ese tamaño. Darius Garland es un jugador importante, por supuesto, en este cuadro. Ni se diga el caso de Andre Hunter, es un buen jugador cuando suele venir desde la banca, marca diferencia. Pero para mí la lectura es todo lo que hizo Pacers, todo lo que hizo Tyrese Haliburton en la misma noche en la que Donovan Mitchell anotó 48 puntos. O sea, la jornada monstruosa que tuvo Donovan Mitchell no le alcanzó al equipo de los Cavs para ganar ese primer juego de la serie. Entonces, de ese tamaño es la respuesta a la encuesta por parte de los Pacers y del propio Tyrese Haliburton. Yo creo que esta es una serie, por todo lo anterior, incluyendo los factores en contra de Cleveland, que llegó mermado a partir de las bajas, cuando menos para ese juego 1, que van a hacer de una serie mucho más pareja de lo que quizás estaba presupuestado, porque claramente Cavs tuvo una temporada de punta a punta en el como líder durante prácticamente todo el año, ¿no? Pero Entrenador los del Pacers, año, Toño. ni más ni menos, de ese tamaño es el desarrollo. Pero los Pacers van a ganar por lo menos uno en Indianápolis, Sebas, y ya está, ¿no? Bueno, yo no sé si van a ganar uno. Yo no creo que Tyrese Haliburton esté sobrevalorado, más allá de lo que diga la encuesta. Es más, me encantó que Donovan Mitchell cayó a la afición cuando empezó el cántico, porque es una muestra de respeto para con su colega. Y hay que recordar que Haliburton en su momento, creo que desde que tengo que quería quedarse en Sacramento y que lloró cuando lo cambiaron. Y yo tuve la oportunidad de conversar con él cuando él se fue a Indiana, y es increíble lo que contagiaba. Queriendo involucrar a sus compañeros, siempre queriendo que su compañero sea mejor, pensando en pasar antes que anotar, incluso como su principal filosofía.
Y creo que Indiana desde entonces, Indiana sí creo que es un equipo subestimado. Nos olvidamos que hicieron final de conferencia, y es un equipo que puede anotar con los mejores, tuvieron una ofensiva históricamente buena, no es que fue una ofensiva buena, es que fue una ofensiva históricamente buena. Entonces, le pueden complicar la ecuación a cualquiera. Ahora, yo sigo pensando que Cleveland es mejor equipo, que tiene mayor profundidad, siempre y cuando estén saludables. Y ahí está la cuestión, ¿no? Si ellos no tienen integridad de condiciones, Indiana no se va a achicar. No doy por sentado que ganen uno en casa, porque tampoco esperaba que ganen los dos Indiana en condición de visitante, entonces pueden suceder cosas más locas, pero sí me parece que Indiana es un equipo de cuidado, no una serie sencilla, sé que va a ser una serie de muchos puntos, y también a prestarle atención ahora a la espalda de Donovan Mitchell, porque después del juego número 2 quedó algo tocado de la espalda, un jugador absolutamente extraordinario. Para mí es una serie que va a la larga también. Yo no doy por sentado, es un gran inicio de Indiana, es un equipo subestimado, no doy por sentado que porque ganó los dos de visitante ahora se lleva la serie. Y el factor salud, y lo hemos platicado también, Toño, para Cleveland, ese fue el factor también en la postemporada hace un año. La ausencia de Donovan Mitchell le pesó a este equipo de Cleveland, ahora también se suma a esa lesión de Darius Garland, 2 bajas importantes para el juego 2. Coincido con Seba, si este equipo está sano, esto se va a ir a 7 partidos. Yo también creo que se va a ir a una serie larga. Yo sí estoy pensando, es mi ¿Que opinión. va a Indiana? Pues no a barrer, Julia, pero sí creo que van a ganar, creer, ¿no? De creer, de 5. opinar, por lo visto, sí creo que va a ganar uno en Indianápolis. Sí, Uno de los dos que vienen en el tema es Indianápolis. ahora, y esto es lo lindo y los vaivenes de las series. Ahora, Cleveland, uno pensaría, bueno, no hay mañana, todos los equipos debiesen jugar, entre comillas, desesperados, ¿no? Pero ahora tienen la espalda genuinamente contra la pared. Entonces, la energía con la cual va a salir Cleveland a jugar ese juego 3, hay que ver cómo lo recibe Indiana, ¿no? Y eso es lo lindo de estas series de playoff, así que vamos a ver cómo responden. Pero sí, se puso linda la serie, eso Sí, seguro. ciérralo, Chelo. Históricamente, menos del 10% de los equipos que han arrancado una serie de postemporada 0-2 se han levantado para poder ganar esa serie. SSL, en una temporada que ha sido enorme en todos los sentidos, y se ha dicho en este espacio para el equipo de los Caps, ahora tienen que remar incluso contra esa estadística histórica, pero coincido con que va a la larga, aunque por ese factor de las bajas, yo creo que va a avanzar Indiana. Sí, yo quisiera cerrar con una nota positiva. En vez de un jugador sobrevalorado, yo pensaría en un jugador subvalorado, Miles Turner. Todos sabemos lo bueno que es Miles Turner, pero yo soy un gran fan de su juego. Realmente es una fuerza dominante, ¿no? Desde antes que incluso estuviera tan de moda abrir con los centros del triple, Miles Turner lo hacía desde sus primeros años en la NBA y es una bestia, es una máquina de los dos lados de los tableros. Así que bueno, es otra gran explicación de por qué Indiana estuvo, como bien dice Sebas, en las finales, aunque los barrieron, pero estuvieron en las finales de la Conferencia del Este la temporada pasada y están Y por lo vendieron menos cara la ahora, derrota, ¿eh? y Vos están a decís 2 barrieron, juegos ahora, sí. pero los partidos fueron bravos para Boston, Es ¿eh? verdad, No fueron es verdad, sencillos los partidos para Boston. es verdad. Pues estamos en la cobertura, todo el equipo de NBA, de ESPN, la vamos a dejar hasta aquí. Gracias por estar en Basket IQ. Que Sebas, ¿ya estás alistando el viaje o todavía no? Ya vamos, tengo un par de hoteles sacados, tentativos, que puedo cancelar sin costo. Bueno, Y a juzgar da- cómo van las cosas, probablemente tenga que cancelar sin costo. Pero bueno, vamos a ver. danos una pista, ¿en qué No, ¿qué ciudades voy a tienes sacar? hoteles reservados? Les voy a contar una infidencia de Boston. Boston y Cleveland son los dos favoritos, generalmente saco los favoritos. Hay ciudades que son más complicadas con los hoteles. Boston es terrible, y sobre todo si Boston iniciaste su casa la serie, es decir, si fuese Boston, Indiana, comienza en Boston. Y eso coincide con la semana de graduaciones en Boston, y los hoteles te los cobran no un ojo de la cara, 5 ojos de la cara. Entonces, para el bien de la billetera de la empresa, no la mía, ojalá que Boston no inicie en su casa, así valen un poquito más barato los hoteles unos días después. Sí, son matrículas caras en esta liga. Bueno, gracias a todos, nos escuchamos a la próxima.